Las campanas del monasterio de Santa Clara en Morelia dejaron de sonar el 23 de marzo de 1734. Los vecinos creyeron que las monjas estaban en retiro espiritual, pero la verdad era infinitamente más macabra. 87 religiosas estaban siendo enterradas vivas dentro de los propios muros del convento. Y lo más escalofriante es que 43 de ellas lo hicieron voluntariamente. ¿Qué secreto tan terrible guardaban que prefirieron morir emparedadas antes que revelarlo? Los documentos encontrados 289 años después en los archivos secretos del Vaticano finalmente revelan la verdad. Pero antes de sumergirte en esta historia que cambiará tu percepción sobre los conventos coloniales, necesito que hagas algo por mí. Si te gustan las historias de misterio y terror como esta, suscríbete a nuestro canal Iglesias sin Censura y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos tenebrosos. Dale like a este video si ya sientes escalofríos y comenta desde qué ciudad y país nos estás escuchando. Nos fascina saber que tenemos oyentes valientes en todo el mundo hispanohablante, dispuestos a conocer los secretos más oscuros de nuestra historia. Ahora sí, prepárate para conocer la verdad sobre el monasterio de Santa Clara. Un lugar donde la devoción se transformó en locura, donde la fe se convirtió en fanatismo y donde 87 mujeres eligieron el horror del emparedamiento antes que enfrentar las consecuencias de sus actos. Contexto histórico. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en el monasterio de Santa Clara, debemos viajar al Morelia de principios del siglo XVIII. En 1711 p.e.o., la ciudad que entonces se llamaba Valladolid, era una de las joyas de la Nueva España, con sus calles empedradas, sus majestuosas casonas de cantera rosa y sus numerosas iglesias que dominaban el horizonte con sus torres barrocas. El monasterio de Santa Clara había sido fundado en 1596 por un grupo de monjas clarisas llegadas desde el convento de San Juan de la Penitencia en la Ciudad de México. Durante más de un siglo, había sido considerado uno de los conventos más estrictos y devotos de toda la Nueva España. Las familias más prominentes de Michoacán enviaban a sus hijas ahí, ya fuera por verdadera vocación religiosa, o como era más común, para preservar el honor familiar cuando no se conseguía un matrimonio conveniente. El edificio del monasterio era una fortaleza de fe, construido con la característica cantera rosa de la región. Sus muros de casi 1 metro de grosor se alzaban imponentes sobre la calle de las Monjas, ahora conocida como Avenida Madero. Tenía 2 pisos de altura, con ventanas pequeñas protegidas por gruesas rejas de hierro forjado que impedían tanto la entrada como la salida. El diseño no era casualidad. Las monjas clarisas practicaban la clausura total, lo que significaba que una vez que tomaban los votos, nunca más saldrían del convento hasta su muerte. En 1711 llegó al monasterio una nueva madre superiora, Sor Clemencia de San José. A sus 35 años era inusualmente joven para ocupar ese cargo, pero venía precedida de una reputación impecable. Había ingresado al convento de San Lorenzo en Puebla a los 15 años y rápidamente había destacado por su inteligencia, su dominio del latín y su aparente devoción extrema. Se decía que pasaba noches enteras en oración, que practicaba mortificaciones corporales que harían palidecer a los más devotos y que había experimentado visiones místicas donde la Virgen María le hablaba directamente. Sin embargo, Sor Clemencia traía consigo ideas que no eran exactamente ortodoxas. Durante sus años en Puebla, había tenido acceso a textos prohibidos, libros que el Santo Oficio había condenado, pero que circulaban clandestinamente entre ciertos círculos religiosos. Textos gnósticos, escritos apócrifos, tratados de alquimia disfrazados de teología. Su mente brillante había absorbido todo este conocimiento prohibido y había comenzado a formular su propia interpretación del cristianismo,
una interpretación que mezclaba la doctrina católica con elementos que la Inquisición habría considerado heréticos. Cuando Sor Clemencia llegó a Santa Clara, encontró un terreno fértil para sus ideas. El convento albergaba a 92 monjas, la mayoría de ellas mujeres educadas que habían ingresado no por vocación, sino por circunstancias familiares. Había hijas naturales de nobles que necesitaban ser ocultadas, viudas sin recursos, jóvenes que habían rechazado matrimonios arreglados y mujeres que simplemente no encajaban en la rígida sociedad colonial. Todas ellas compartían una característica, una inteligencia que no tenía salida en el mundo exterior y que dentro del convento solo podía expresarse a través de la oración y el estudio religioso. Los primeros cambios que implementó Sor Clemencia parecieron inocentes e incluso positivos. Estableció horas adicionales de estudio bíblico, pero no se limitaba a los evangelios canónicos. Comenzó a introducir textos que ella llamaba revelaciones complementarias, escritos que supuestamente habían sido ocultados por la Iglesia porque el mundo no estaba listo para comprenderlos. Entre estos textos había uno particularmente perturbador, el llamado Evangelio de María Cleofás, un documento que Sor Clemencia afirmaba haber recibido de un franciscano moribundo en Puebla. Según este texto apócrifo, existía un nivel superior de existencia espiritual que solo podía alcanzarse a través de lo que llamaba la transmutación del alma, un proceso que requería abandonar completamente los lazos terrenales, incluyendo el propio cuerpo físico. Las monjas más jóvenes y educadas quedaron fascinadas con estas enseñanzas. Sor María de los Ángeles, una joven de 23 años que había ingresado al convento huyendo de un matrimonio con un hombre 40 años mayor que ella, se convirtió en la discípula más devota de la Madre Superiora. Sor Beatriz del Sacramento, hija natural de un rico hacendado que había sido depositada en el convento a los 12 años, encontró en estas nuevas doctrinas un sentido que nunca había hallado en las oraciones tradicionales. Poco a poco, Sor Clemencia fue creando un círculo interno dentro del convento. Lo llamaba las Iluminadas, un grupo selecto de monjas que tenían acceso a las verdaderas enseñanzas. Para 1715, este grupo incluía a 43 religiosas, casi la mitad del convento. Se reunían en secreto después de maitines, en la biblioteca del monasterio, donde Sor Clemencia les revelaba gradualmente su interpretación cada vez más radical del cristianismo. La doctrina que Sor Clemencia desarrolló durante estos años era una mezcla perturbadora de misticismo cristiano, gnosticismo, y lo que algunos historiadores modernos han identificado como elementos de religiones prehispánicas, que de alguna manera habían sobrevivido y se habían sincretizado con el catolicismo. Según sus enseñanzas, el mundo material era una prisión creada no por Dios, sino por un demiurgo inferior al que la Iglesia erróneamente adoraba. El verdadero Dios, el Dios de luz y conocimiento, estaba más allá de este mundo y solo podía ser alcanzado mediante la liberación total del alma. Esta liberación no llegaba con la muerte natural, que simplemente perpetuaba el ciclo de reencarnación en este mundo corrupto, sino a través de lo que ella llamaba la muerte consciente o el sacrificio iluminado. Pero aquí es donde la doctrina se volvía verdaderamente macabra. Sor Clemencia enseñaba que antes de poder realizar este sacrificio iluminado, era necesario purificar el alma a través de experiencias que demostraran el completo rechazo al mundo material. Estas experiencias comenzaron siendo relativamente inocuas: ayunos extremos, vigilias de días enteros, flagelaciones, pero gradualmente se fueron volviendo más perturbadoras. En 1718, Sor Clemencia introdujo lo que llamó los rituales de inversión, basándose en una interpretación torcida del concepto de transubstanciación.
comenzó a realizar ceremonias secretas donde las monjas consumían sustancias que ella bendecía y que supuestamente las acercaban a la divinidad. Al principio eran hierbas alucinógenas que crecían en el huerto del convento, toloache, peyote, que conseguían a través de intermediarios indígenas, hongos que producían visiones. Durante estos rituales, que se realizaban en la cripta del monasterio, las monjas experimentaban lo que creían eran visiones divinas. Veían ángeles, hablaban en lenguas desconocidas, sentían que sus almas abandonaban sus cuerpos. Sor Clemencia les aseguraba que estas experiencias eran prueba de que estaban en el camino correcto hacia la iluminación total. Para 1720, los rituales habían evolucionado hacia algo mucho más siniestro. Sor Clemencia había comenzado a enseñar que el verdadero rechazo al mundo material requería violar deliberadamente los tabúes impuestos por el falso dios del mundo físico. Esto significaba profanar lo que la Iglesia consideraba sagrado y sacralizar lo que consideraba profano. Las misas negras comenzaron en el invierno de 1721, en la privacidad de la cripta, iluminadas solo por velas negras hechas con sebo humano que obtenían robando cadáveres del cementerio anexo. Las iluminadas realizaban parodias blasfemas de la misa católica. El altar era el cuerpo desnudo de una de las novicias, el cáliz contenía sangre mezclada con vino, y la hostia. Los documentos del Vaticano son deliberadamente vagos sobre qué era exactamente lo que consumían. Pero las referencias a carne consagrada de manera abominable sugieren algo que prefiero no describir en detalle. Sor María de los Ángeles, que para entonces se había convertido en la mano derecha de Sor Clemencia, llevaba un diario secreto donde documentaba estas ceremonias. Según sus escritos, que fueron encontrados emparedados junto a su cuerpo, las monjas creían sinceramente que cada ritual las acercaba más a la liberación final. Describía estados de éxtasis místico, donde sentía que su alma se fusionaba con una luz infinita, donde el dolor y el placer se volvían indistinguibles, donde las barreras entre el yo y el universo se disolvían completamente. Pero no todas las monjas del convento estaban involucradas en estas prácticas. Las 49 religiosas que no formaban parte de las iluminadas vivían en un estado de terror constante. Sabían que algo terrible ocurría en las noches, escuchaban los cánticos en lenguas extrañas que surgían de la cripta, veían las miradas febriles de sus hermanas durante las oraciones matutinas. Algunas intentaron alertar a las autoridades eclesiásticas, pero Sor Clemencia había sido astuta, había cultivado una imagen impecable hacia el exterior. El convento seguía siendo visto como un modelo de piedad y disciplina. El evento que precipitó la tragedia final ocurrió en la madrugada del 15 de febrero de 1734, durante uno de los rituales más extremos que habían realizado hasta entonces. Algo salió terriblemente mal. Los detalles exactos son confusos porque los testimonios de las supervivientes son contradictorios y están teñidos de locura, pero lo que parece haber sucedido es lo siguiente. Sor Clemencia había decidido que era momento de realizar lo que llamaba el gran obra, un ritual que supuestamente abriría definitivamente las puertas de la percepción y permitiría a las iluminadas ver la verdadera naturaleza de la realidad. El ritual requería el sacrificio voluntario de una de las monjas, que sería transmutada en un ser de luz pura. La elegida fue Sor Isabel de la Cruz, una novicia de apenas 17 años que había mostrado particular devoción a las enseñanzas de Sor Clemencia. Según el diario de Sor María de los Ángeles, Isabel se ofreció voluntariamente, convencida de que se convertiría en un ángel y guiaría a sus hermanas hacia la iluminación. El ritual involucró sustancias que Sor Clemencia había estado preparando durante meses, una mezcla de plantas alucinógenas, mercurio, arsénico y otros componentes que ella creía facilitarían la transmutación. Isabel consumió la mezcla,
mientras las otras monjas cantaban invocaciones en una lengua que habían desarrollado, una mezcla de latín corrupto, náhuatl y palabras que supuestamente les habían sido reveladas en visiones. Lo que sucedió después fue una escena de horror absoluto. Isabel no se transmutó en un ser de luz. En su lugar, sufrió convulsiones violentas mientras el veneno destruía su sistema nervioso. Sus gritos de agonía resonaron por todo el convento, despertando a las monjas que no participaban en el ritual. Durante casi una hora, Isabel se retorció en el suelo de la cripta, sangrando por los ojos y la nariz, sus miembros contorsionándose en ángulos imposibles, mientras las otras monjas, en su delirio inducido por las drogas, creían ver su alma ascendiendo hacia la luz. Cuando finalmente Isabel murió, algo se rompió en la psique colectiva de las iluminadas. Algunas cayeron en catatonia, otras comenzaron a reír histéricamente, y varias afirmaron que podían ver el espíritu de Isabel flotando sobre su cuerpo, pero no como un ángel, sino como algo oscuro y terrible que las miraba con ojos acusadores. Fue Sor Teresa de Jesús, una de las monjas más ancianas que no pertenecía a las iluminadas, quien finalmente logró enviar un mensaje al exterior. Aprovechando la confusión que siguió a la muerte de Isabel, logró pasar una carta a través del torno a un sacerdote que venía a confesar a las monjas. En la carta, con letra temblorosa, describía los horrores que habían estado ocurriendo en el convento durante años. El sacerdote, el padre Juan Antonio Mendoza, inicialmente no creyó lo que leía. Las acusaciones eran tan extremas, tan contrarias a todo lo que se sabía sobre el respetado monasterio de Santa Clara, que su primera reacción fue pensar que Sor Teresa había perdido la razón. Pero algo en la desesperación de la carta lo convenció de investigar más. Lo que el padre Mendoza no sabía era que su visita al convento el 20 de febrero de 1734 sería el catalizador de la tragedia final. Cuando llegó y pidió hablar con la Madre Superiora, encontró a Sor Clemencia en un estado de agitación extrema. Las pupilas dilatadas, el cabello despeinado bajo su toca, las manos temblando incontrolablemente. Había pasado los 5 días desde la muerte de Isabel en un estado de delirio místico, convencida de que había fallado en el ritual por no haber sido lo suficientemente pura. Durante la conversación con el padre Mendoza, Sor Clemencia comenzó a divagar sobre sus doctrinas secretas. Habló de la falsedad del mundo material, de la necesidad de trascender la carne, de cómo Isabel había sido la primera mártir de la verdadera fe. El sacerdote, horrorizado, se dio cuenta de que las acusaciones de Sor Teresa eran ciertas, tal vez incluso se quedaban cortas respecto a la realidad. El padre Mendoza salió del convento con la intención de alertar inmediatamente al obispo y al Santo Oficio, pero Sor Clemencia, en un momento de lucidez paranoica, comprendió que había revelado demasiado. Sabía que la Inquisición vendría por ellas, que serían sometidas a tortura para obtener confesiones, que serían quemadas en la hoguera como herejes. Esa misma noche, Sor Clemencia reunió a todas las monjas del convento en el refectorio. Las 86 religiosas supervivientes se sentaron en silencio mientras su Madre Superiora les hablaba. Lo que les dijo esa noche quedaría grabado para siempre en los muros del monasterio. «Hermanas mías», comenzó Sor Clemencia, su voz extrañamente calmada después del frenesí de los días anteriores, «hemos llegado al momento de la verdad. El mundo exterior, el mundo del falso Dios, viene por nosotras. La Inquisición nos torturará, nos humillará, nos quemará vivas mientras la multitud aplaude. Pero hay otra opción». Explicó su plan con una lógica retorcida que, en el estado mental alterado en que se encontraban muchas de las monjas, después de años de adoctrinamiento y consumo de sustancias, parecía casi razonable. Se empredarían vivas dentro de los muros del convento. Sería su último acto de devoción, su rechazo final al mundo material. Morirían por su propia voluntad, no por la mano de sus verdugos, y en ese acto de sacrificio supremo
alcanzarían la iluminación que habían estado buscando. Las 43 iluminadas aceptaron inmediatamente. Para ellas, después de todo lo que habían hecho y visto, la muerte parecía la única salida. Pero ¿qué hay de las otras 43 monjas, las que no habían participado en los rituales? Aquí es donde la historia se vuelve aún más trágica. Sor Clemencia les dio un ultimátum: unirse voluntariamente al emparedamiento o ser denunciadas como cómplices ante la Inquisición. Les mostró documentos falsificados donde aparentemente todas habían participado en los rituales. Les recordó que nadie creería su inocencia, que la tortura las haría confesar crímenes que no habían cometido, que sus familias serían deshonradas para siempre. Sor Teresa de Jesús, la anciana que había enviado la carta de denuncia, intentó resistirse. Argumentó que era mejor enfrentar la justicia terrenal que cometer el pecado mortal del suicidio. Pero Sor Clemencia tenía un as bajo la manga. Reveló que sabía quién había enviado la carta y amenazó con culpar a Sor Teresa de ser la verdadera líder de la herejía si no cooperaba. Durante los siguientes 3 días, del 21 al 23 de febrero de 1734, las monjas del monasterio de Santa Clara llevaron a cabo su macabro plan. Trabajando en turnos, comenzaron a construir falsas paredes en diferentes secciones del convento. El diseño era diabólicamente ingenioso. Cada grupo de monjas sería emparedado en diferentes áreas, algunas en las celdas, otras en los pasillos, algunas en la misma cripta donde habían realizado sus rituales. Las monjas albañiles del convento, sí, había religiosas que conocían el oficio porque se encargaban del mantenimiento del edificio, mezclaron el mortero con sus propias manos. Cada ladrillo colocado era como un clavo más en su ataúd colectivo. Mientras trabajaban, cantaban himnos, pero no los himnos tradicionales latinos, sino las invocaciones extrañas que habían aprendido de Sor Clemencia. El proceso fue meticulosamente planeado. Primero emparedaron a las novicias más jóvenes en las celdas del segundo piso, luego a las monjas de mediana edad en los pasillos del claustro. Las iluminadas más devotas se emparedaron mutuamente en la cripta, cada grupo sellando al anterior hasta que solo quedaron Sor Clemencia y sus 3 discípulas más cercanas, Sor María de los Ángeles, Sor Beatriz del Sacramento y Sor Juana de la Trinidad. Antes de emparedarse, muchas de las monjas escribieron últimos mensajes en las paredes con carbón o en algunos casos con su propia sangre. Estos mensajes, descubiertos siglos después, revelan el estado mental en que se encontraban. Trasciendemos la carne corrupta para alcanzar la luz eterna. El sacrificio es la puerta, la muerte es la llave. Perdónanos, Señor, por buscar la verdad más allá de tus mentiras. Madre Clemencia nos ha mostrado el camino, aunque conduzca a través de la oscuridad. No somos víctimas, somos mártires de la verdadera fe. El 23 de febrero, cuando las campanas del monasterio debían sonar para vísperas, permanecieron en silencio. Las últimas 4 monjas estaban en el campanario, preparándose para su propio emparedamiento. Sor Clemencia había calculado que esta sería la última área en ser descubierta, dándoles tiempo para completar lo que ella llamaba la transmutación final. Según el diario de Sor María de los Ángeles, que fue encontrado junto a su cuerpo, las 4 consumieron una última dosis masiva de la mezcla alucinógena antes de que Sor Juana, la más joven y fuerte, colocara los últimos ladrillos. El diario termina con palabras cada vez más incoherentes. La luz viene, no es como esperábamos, Isabel está aquí, pero no es Isabel, los muros respiran, podemos ver a través de la piedra, el falso Dios se ríe. Madre Clemencia grita pero no hay sonido, la transmutación duele, duele, ¿por qué duele tanto la luz? Durante 3 días, del 23 al 26 de febrero, los vecinos del monasterio escucharon golpes sordos que venían del interior.
Algunos juraron haber oído gritos ahogados, súplicas desesperadas, el sonido de uñas arañando piedra. Pero el monasterio de clausura tenía reglas estrictas. Nadie podía entrar sin permiso expreso de la Madre Superiora o del obispo. El padre Mendoza, que había estado esperando respuesta del obispo sobre sus preocupaciones, se alarmó cuando las campanas dejaron de sonar. El 26 de febrero, consiguió una orden del obispo Diego Fernández de Córdoba para inspeccionar el convento. Lo que encontraron cuando finalmente lograron derribar las pesadas puertas de madera los marcaría de por vida. El convento parecía desierto. No había señales de vida en ninguna parte. Los altares estaban preparados como si las monjas fueran a regresar en cualquier momento. Las celdas mostraban signos de haber sido abandonadas apresuradamente, pero no había rastro de las 87 religiosas. Fue entonces cuando uno de los soldados que acompañaba al padre Mendoza notó algo extraño. Algunas paredes parecían más nuevas que otras. El mortero aún no había secado completamente. Cuando comenzaron a derribar la primera pared falsa y encontraron los cuerpos de 3 novicias, el obispo Fernández de Córdoba, que había acudido personalmente ante la gravedad de la situación, cayó de rodillas y vomitó. Los cuerpos mostraban señales de una agonía terrible, uñas arrancadas de tanto arañar la piedra, rostros congelados en expresiones de horror absoluto. Algunas habían muerto mordiendo sus propios brazos en un intento desesperado de acelerar el fin. La excavación completa del monasterio tomó más de 2 semanas. Cada pared falsa revelaba nuevos horrores. Algunas monjas habían muerto relativamente rápido por asfixia, pero otras habían sobrevivido días en su tumba de ladrillo. Se encontraron evidencias de canibalismo en algunos casos, donde las monjas emparedadas juntas habían enloquecido por el hambre y la sed. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en la cripta. Las 20 iluminadas que se habían emparedado allí no parecían haber muerto de asfixia o deshidratación. Sus cuerpos mostraban signos de haber consumido algo, probablemente la mezcla venenosa de Sor Clemencia. Pero sus posiciones sugerían que habían muerto en medio de lo que parecía ser un éxtasis místico, brazos extendidos hacia arriba, rostros vueltos hacia el techo, algunas incluso parecían estar sonriendo. En el centro de la cripta, rodeadas por símbolos dibujados con sangre en el suelo, estaban los cuerpos de las 4 últimas monjas. Sor Clemencia yacía en posición fetal, su rostro una máscara de terror absoluto. Sor María de los Ángeles había muerto escribiendo en su diario. Sor Beatriz parecía haberse arrancado los ojos con sus propias manos. Y Sor Juana, la que había colocado los últimos ladrillos, había muerto con las manos ensangrentadas de tanto golpear la pared que ella misma había construido. La investigación posterior reveló el alcance completo de las herejías y crímenes cometidos en el monasterio. Se encontraron restos humanos en el huerto, evidencia de profanación de tumbas en el cementerio anexo y una biblioteca secreta llena de textos prohibidos y escritos heréticos de Sor Clemencia. Los instrumentos de tortura que las monjas se habían infligido a sí mismas, y entre ellas como parte de sus rituales de purificación, hicieron que incluso los inquisidores más curtidos se estremecieran. La Iglesia Católica se enfrentó a un dilema sin precedentes. Por un lado, los crímenes cometidos en el monasterio de Santa Clara eran tan graves que requerían un castigo ejemplar. Por otro lado, todas las culpables ya estaban muertas, y revelar la verdad completa podría causar un escándalo que dañaría irreparablemente la reputación de la Iglesia en la Nueva España. El obispo Fernández de Córdoba tomó una decisión que sería controversial incluso dentro de la jerarquía eclesiástica. Ordenó que todo el asunto fuera clasificado. Los cuerpos de las monjas fueron exhumados y quemados en secreto, sus cenizas esparcidas en lugar no consagrado. El monasterio fue exorcizado, reconsagrado y luego cerrado permanentemente. Se construyó un muro alrededor de todo el complejo y se prohibió la entrada bajo pena de excomunión.
La versión oficial que se dio al público fue que una plaga había matado a todas las monjas y que el edificio había sido sellado por razones sanitarias. Las familias de las religiosas muertas recibieron la noticia de que sus hijas, hermanas o sobrinas habían fallecido en olor de santidad y que sus restos habían sido enterrados en tierra sagrada. Solo un pequeño círculo dentro de la iglesia conocía la verdad. Los documentos relacionados con el caso, incluyendo los diarios de las monjas, las cartas de denuncia, los textos heréticos de Sor Clemencia y el informe completo del obispo, fueron enviados directamente al Vaticano. Allí fueron depositados en el archivo secreto, con órdenes estrictas de que no fueran consultados sin autorización papal directa. Aunque oficialmente todas las monjas murieron, hay evidencias que sugieren que al menos 5 religiosas lograron escapar del emparedamiento. Estas eran monjas que se habían escondido cuando Sor Clemencia dio su ultimátum y que posteriormente huyeron del convento durante el caos de los 3 días de emparedamiento. Una de ellas, que adoptó el nombre falso de María González, llegó hasta Guadalajara, donde vivió el resto de sus días como lavandera. En su lecho de muerte en 1752, Mete confesó a un sacerdote su verdadera identidad y relató los horrores que había presenciado. Su testimonio fue registrado, pero inmediatamente clasificado por las autoridades eclesiásticas. Otra superviviente, la hermana portera Sor Ana de San Miguel, que había estado ausente del convento cuidando a una benefactora enferma durante los días cruciales, proporcionó testimonio detallado sobre los años previos a la tragedia. Describió cómo había visto el gradual descenso a la locura de sus hermanas, cómo había intentado alertar a las autoridades, pero había sido ignorada, y cómo vivió el resto de sus días atormentada por la culpa de no haber hecho más para prevenir la tragedia. El padre Juan Antonio Mendoza, el sacerdote que había sido el primero en descubrir la herejía, nunca se recuperó completamente de lo que presenció. Pasó el resto de su vida en un monasterio de Cartujos, en silencio perpetuo, dibujando obsesivamente imágenes de muros y ladrillos en cada superficie disponible. Cuando murió en 1741, encontraron su celda completamente cubierta de dibujos de paredes, cada una con rostros apenas visibles tras los ladrillos. El caso del monasterio de Santa Clara tuvo repercusiones profundas, pero discretas en la forma en que la Iglesia Católica manejaba los conventos de clausura. Se implementaron nuevas reglas que requerían inspecciones regulares por parte de autoridades eclesiásticas externas. Se prohibió que las madres superioras tuvieran control absoluto sobre sus comunidades. Se establecieron límites estrictos sobre qué textos podían estar disponibles en las bibliotecas conventuales. En Morelia, el edificio del monasterio permaneció abandonado durante décadas. Los lugareños evitaban pasar cerca, especialmente de noche. Se reportaban luces extrañas en las ventanas selladas, sonidos de campanas que ya no existían, y algunos juraban haber visto figuras con hábitos religiosos caminando por los muros como si estos no existieran. En 1821, durante la Guerra de Independencia de México, un grupo de insurgentes buscó refugio en el monasterio abandonado. Solo uno sobrevivió para contar lo que experimentaron esa noche. Voces susurrando oraciones en latín corrupto, paredes que sangraban, y la aparición de una monja que les rogaba que la liberaran de unos muros que ya no existían. El superviviente, el capitán José María Morelos y Pavón, sin relación con el héroe de la independencia, juró nunca volver a pisar suelo consagrado, y murió años después en un manicomio, dibujando compulsivamente ladrillos en las paredes de su celda. En 1856, el arzobispo Clemente de Jesús Munguía decidió que era hora de lidiar definitivamente con el problema del monasterio. Organizó un exorcismo mayor, trayendo a los más experimentados exorcistas de México e incluso 2 especialistas desde Roma.
Lo que experimentaron durante los 7 días que duró el ritual fue documentado en un informe que permanece sellado hasta hoy en los archivos del Vaticano. Según los pocos fragmentos que han filtrado, los exorcistas encontraron que no estaban tratando con una simple infestación demoníaca. Las almas de las 87 monjas parecían estar atrapadas en un ciclo interminable, reviviendo constantemente sus últimos momentos. Pero lo más perturbador era que 43 de ellas, las iluminadas, no querían ser liberadas. Incluso en la muerte, seguían creyendo que su sacrificio había sido necesario y que pronto completarían su transmutación. El padre Giuseppe Bertolini, uno de los exorcistas romanos, escribió en su diario personal: «Nunca he encontrado almas tan perdidas que rechacen la salvación con tal vehemencia. Es como si la herejía se hubiera grabado en su misma esencia espiritual. Gritan que nosotros somos los engañados, que su madre Clemencia les mostró la verdad. Es desgarrador y aterrador en igual medida». El exorcismo fue parcialmente exitoso. Lograron liberar las almas de las 44 monjas que habían sido forzadas al emparedamiento. Pero las 43 iluminadas permanecieron atadas al lugar, y los exorcistas concluyeron que solo el juicio final podría liberarlas verdaderamente. Durante la Revolución Mexicana, muchos edificios religiosos fueron confiscados o destruidos. En 1923, el gobierno decidió demoler parcialmente el monasterio de Santa Clara para construir una escuela pública. Durante los trabajos de demolición, los obreros hicieron un descubrimiento que no estaba en ningún registro oficial. Detrás de lo que parecía ser un muro sólido en el sótano, encontraron una cámara secreta que había sido sellada desde adentro. En ella estaban los restos de 5 niñas, ninguna mayor de 12 años, vestidas con hábitos religiosos en miniatura. Junto a ellas había una nota escrita por Sor Clemencia: «Estas son las verdaderas puras, las que comprenden sin corromperse. Ellas guiarán nuestras almas cuando completemos la transmutación. Son nuestras llaves al reino verdadero». La investigación posterior reveló que estas niñas habían sido secuestradas de pueblos cercanos entre 1730 y 1733. Sor Clemencia las había estado preparando para un ritual final que nunca llegó a realizar. Los detalles de lo que les hizo son tan perturbadores que incluso el reporte gubernamental, generalmente explícito en su condena de los crímenes eclesiásticos, los omite diciendo simplemente: «Los restos muestran evidencia de rituales incompatibles con cualquier doctrina cristiana conocida». Este descubrimiento renovó el interés en el caso y llevó a una investigación más profunda. Se encontraron túneles que conectaban el monasterio con casas privadas de benefactores, evidencia de que el círculo de las iluminadas podría haber incluido a laicos prominentes de Morelia. Pero para entonces, todos los posibles involucrados llevaban décadas muertos. En 2013, cuando el Papa Francisco ordenó una apertura parcial de los archivos secretos del Vaticano, mencionando algunos documentos relacionados con el caso de Santa Clara fueron finalmente accesibles para investigadores acreditados. Lo que revelaron añadió nuevas dimensiones al horror. Resulta que Sor Clemencia de San José no actuaba sola. Había estado en correspondencia con una red de religiosos en toda la Nueva España que compartían sus ideas heréticas. Se identificaron al menos otros 4 conventos donde se practicaban rituales similares, aunque ninguno llegó al extremo del emparedamiento masivo. Más inquietante aún, había cartas entre Sor Clemencia y un misterioso corresponsal que firmaba solo como el Iluminado. Este individuo parecía ser el verdadero arquitecto de la doctrina herética, y sus cartas sugerían que el emparedamiento de Santa Clara era solo el primero de lo que debía ser una serie de sacrificios de transmutación en toda la Nueva España. El plan era crear lo que llamaban una red de almas transmutadas que abriría un portal a lo que describían como el verdadero reino más allá del velo de mentiras.
La identidad del iluminado nunca fue descubierta, pero las autoridades eclesiásticas de la época tomaron la amenaza lo suficientemente en serio como para realizar purgas secretas en varios conventos y monasterios. Al menos 30 religiosos fueron discretamente trasladados, excomulgados o en algunos casos desaparecieron sin explicación. En 1987, cuando el edificio fue finalmente demolido por completo, para dar paso a un centro comercial, los trabajadores de la construcción reportaron experiencias inexplicables. José Luis Hernández, capataz de la obra, declaró: «Era como si el edificio no quisiera morir. Cada pared que derribábamos parecía sangrar, no es metáfora, literal salía un líquido rojizo que los análisis dijeron que era óxido, pero ninguno de nosotros lo creyó. 3 de mis hombres renunciaron después de ver a una monja caminando por los escombros en plena luz del día. Yo mismo escuché los cantos, como un coro de mujeres cantando en un idioma que no era español ni latín. La psíquica María Elena Sánchez, traída para limpiar el terreno antes de la construcción, tuvo que ser hospitalizada después de pasar solo 1 hora en el lugar. Según su testimonio, nunca había sentido almas tan atormentadas y a la vez tan convencidas de su rectitud. No están sufriendo porque las emparedaron, están sufriendo porque su transmutación nunca se completó. Siguen esperando que alguien termine el ritual. Es aterrador pensar que estas almas rotas siguen creyendo que el horror que vivieron era el camino a la salvación. Investigaciones recientes han encontrado inquietantes paralelos entre el caso de Santa Clara y otros incidentes no resueltos en la historia colonial mexicana. El patrón es consistente: comunidades religiosas aisladas, líderes carismáticos con acceso a textos prohibidos, rituales que mezclan elementos cristianos con prácticas precristianas, y finalmente, muertes masivas presentadas como tragedias naturales. El caso más similar es el del convento de San Jerónimo en Puebla, donde en 1756, 32 monjas murieron en lo que oficialmente fue una epidemia súbita. Sin embargo, documentos recientemente descubiertos sugieren que las monjas habían estado practicando lo que llamaban ayunos de iluminación bajo la guía de una madre superiora que había sido discípula de alguien que firmaba sus cartas como Fe.S.J.M. El impacto del caso del monasterio de Santa Clara en la psique colectiva de Morelia es innegable. Incluso hoy, casi 290 años después, el lugar donde estuvo el monasterio es evitado por los lugareños después del anochecer. El centro comercial construido en el sitio ha tenido una rotación inusualmente alta de negocios, y los guardias de seguridad nocturnos reportan regularmente escuchar campanas inexistentes y ver sombras con forma de hábitos religiosos en las cámaras de seguridad. En 2018, un grupo de investigadores paranormales obtuvo permiso para pasar una noche en el sótano del centro comercial, donde aún quedan algunos cimientos originales del monasterio. Lo que grabaron esa noche se volvió viral en Internet. Voces claramente femeninas cantando en latín, una figura translúcida que parecía atravesar las paredes, y lo más perturbador, la voz clara de una mujer diciendo: «Aún no es tiempo. Cuando se complete el círculo, la transmutación final ocurrirá». Los documentos más recientes desclasificados por el Vaticano en 2023 revelan un detalle escalofriante que había sido ocultado durante casi 3 siglos. El emparedamiento de las 87 monjas no fue el final del plan de Sor Clemencia. En su celda, grabado en la pared, con sus propias uñas mientras moría, había un mensaje: «Somos las primeras 87. Cuando 777 almas iluminadas completen el sacrificio en los lugares señalados, el velo se rasgará». Los conventos de Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Querétaro, Zacatecas, Veracruz y México están marcados. La semilla está plantada, el iluminado completará la obra. Esta revelación
llevó a una investigación urgente de registros históricos de muertes masivas en conventos de esas ciudades. Los resultados fueron perturbadores. Entre 1734 y 1856 hubo al menos 400 muertes inexplicables en instituciones religiosas de esas localidades. Muchas fueron atribuidas a epidemias, incendios o desastres naturales, pero los patrones son sospechosamente similares al caso de Santa Clara. Fue el emparedamiento de Santa Clara parte de un plan mayor que parcialmente se ejecutó. ¿Quién era el misterioso iluminado? ¿Siguen activos sus seguidores en alguna forma? Estas preguntas permanecen sin respuesta y tal vez es mejor así. En marzo de 2024, exactamente 290 años después del emparedamiento, algo extraordinario ocurrió. Durante una misa en la Catedral de Morelia, 43 personas, sin conexión aparente entre ellas, se pusieron de pie simultáneamente y comenzaron a recitar en perfecto unísono un canto en la misma lengua corrupta que usaban las iluminadas. El evento duró apenas 30 segundos antes de que todas colapsaran sin recordar nada al despertar. La investigación posterior reveló que cada una de estas 43 personas había visitado el sitio del antiguo monasterio en la semana previa. Más inquietante aún, análisis de sangre mostraron en todas ellas trazas de las mismas sustancias alucinógenas que Sor Clemencia usaba en sus rituales, aunque ninguna recordaba haberlas consumido. La Iglesia Católica ha guardado silencio oficial sobre estos eventos, pero fuentes internas sugieren que se ha reactivado una unidad especial de investigación que había estado inactiva desde el siglo XIX. Su misión, asegurarse de que lo que Sor Clemencia y sus seguidoras comenzaron nunca se complete. La historia del monasterio de Santa Clara nos recuerda que los horrores más terribles a menudo nacen de las intenciones más devotas. Sor Clemencia no se veía a sí misma como una hereje o una asesina, sino como una visionaria mostrando a sus hermanas el camino hacia la verdadera iluminación. Las 43 iluminadas que la siguieron voluntariamente al emparedamiento creían sinceramente que estaban trascendiendo las limitaciones del mundo material. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la fe? Sobre los peligros del fanatismo religioso, sobre la delgada línea entre la devoción y la locura. Tal vez la lección más importante es que cuando una autoridad religiosa pide sacrificios extremos, cuando el dolor y la muerte se presentan como caminos hacia la salvación, debemos cuestionar, resistir y denunciar. Las 44 monjas que fueron forzadas al emparedamiento son las verdaderas víctimas de esta historia. Mujeres que solo querían servir a Dios en paz, que se encontraron atrapadas en la pesadilla delirante de su superiora. Sus almas, según los exorcistas, encontraron finalmente la paz, pero las 43 iluminadas, si creemos los testimonios, siguen esperando en algún lugar entre este mundo y el siguiente, convencidas de que su horrible sacrificio tendrá algún día el resultado que esperaban. El monasterio de Santa Clara ya no existe físicamente, pero su legado oscuro permanece. En los archivos secretos del Vaticano, en las pesadillas de los descendientes de las víctimas, en las sombras que aún se mueven donde una vez estuvo el convento, la historia de las 87 monjas emparedadas continúa resonando a través del tiempo. Si alguna vez visitas Morelia y pasas por la Avenida Madero, donde ahora hay un moderno centro comercial, detente un momento. Si prestas atención, especialmente al atardecer, cuando las sombras se alargan, podrías escuchar algo. No serán las campanas del monasterio, esas fueron fundidas hace siglos. Será algo más sutil, un susurro, un canto apenas audible, el eco de 87 almas que eligieron la muerte más horrible imaginable por una promesa de trascendencia que nunca llegó. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo ha sido revelado o que aún hay secretos esperando ser descubiertos en los archivos del Vaticano? Es posible que el plan del misterioso iluminado siga en marcha.
esperando el momento adecuado para completarse. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Conoces alguna historia similar de tu región? ¿Has escuchado de otros conventos o monasterios con historias oscuras que han sido ocultadas por siglos? Si este relato te ha estremecido, compártelo con alguien que aprecie los misterios históricos más oscuros. Dale like si quieres que sigamos investigando estos casos que la historia oficial prefiere olvidar, y no olvides suscribirte a Iglesia Sin Censura para no perderte nuestras próximas historias tenebrosas. Activa la campanita de notificaciones, porque la próxima semana revelaremos otro secreto que ha permanecido oculto en los archivos eclesiásticos durante siglos. Un caso que hace que el del monasterio de Santa Clara parezca casi misericordioso en comparación. Hasta entonces, cuídense y recuerden, las paredes de los edificios antiguos a veces guardan más que solo secretos. A veces guardan almas que se niegan a partir.